A David Amílez, lo ungió como rey, pero falleció antes que empiece el reinado de David. Y después de Shemuel Anabí, vos, Manu, vos, vení, vamos. No quería empezar, ¿de dónde estás? ¿Lo viste a mi papá por ahí? No. Sí, está. Shemuel Anabí, después del fallecimiento de Shemuel, el que terminó de escribir el Sefer Toda la vida de David Amelech fue Natán Hanabí, que fue el alumno de Shemuel y que fue el profeta en la época del reinado de David Amelech. Todo Shemuel Aleph termina con la muerte de Shaul Amelech. Shemuel Bet comienza con el reinado de David. Muy bien. Como dijimos, la primera parte va a hablarnos sobre Elías Cohen y Shemuel Anabí. Vamos a empezar desde el principio. Bahí y Shehad Minaramatayim Tzofim Mear Efraim Ushemuel Caná Ben Yeroham. Un minuto. Dame algo pesado, a ver, que lo quiero filmar, a ver. Este no es pesado, pero está ahí. Yo vivo de esto. Ya te veo que no. Ahí, ya está dentro. No agarre nadie vasos. Ahí creo que está perfecto. Muy bien. Dice Pasuk Aleph, después de la Akdamá que dijimos, dice Pasuk Aleph, Bahí Shehad Mina Ramatayim Tzofim Mear Efraim Ushemuel Caná Ben Yeroham Ben Eliú Ben Tohu Ben Tzuf Efratí. Había un hombre Minaramatayim Tzofim de Ar Efraim que se llamaba el Caná Ben Yeroham Ben Eliú Ben Tohu Ben Tzuf Efratí. Pasuk Aleph, en el primer lugar. Empieza contándonos sobre el Caná, que era descendiente de Korah. ¿Sí? Sabemos que el Midrash dice que Korah enoi ta'ató. Korah, cuando se rebeló contra Moshe Rabenu, enoi ta'ató, ¿qué vio? Marra Korah, Nimrod de Moshe. ¿Por qué Korah se animó a discutirle el puesto a Moshe Rabenu? Porque él tuvo un nivel de profecía y él vio que de él un hijo iba a llegar al nivel de Moshe Rabenu. Entonces él dijo, no voy a esperar a que me venga solo, voy a acelerar los tiempos. Él tuvo esa profecía que se cumplió con Shemuel Anabí. Shemuel Anabí fue descendiente de Korah. Es más, Korah tuvo un hijo que se llamaba el Caná, que no es este mismo el Caná, pero es evidentemente quizás es bisnieto, tataranieto de ese el Caná, el hijo de Korah. El Caná Ben Yeroham Ben Eliú Ben Tohu Ben Tzuf Efratí. Vamos a analizar un poquitito que nos va a traer Rashi este pasuk. Nos dice que había un hombre, Minaramatayim Tzof, Aramatayim es las montañas, Arama los lugares altos, Tzofim Mear Efraim. Aparentemente Minaramatayim Tzofim significa había dos montañas que estaban enfrentadas, que se veían una con la otra. Mear Efraim vivía en la zona de Efraim, eran Leviim, pero los Leviim sabemos que no tenían un territorio, una parte de la tierra de Israel personal, no recibieron Najalá en Israel, sino vivían dispersos por todas las tribus, porque ellos eran los encargados de enseñar Torah a Israel. Entonces vivían dispersos por todas las tribus. Esta persona vivía en Bear Efraim, se llamaba el Caná Ben Yeroham Ben Eliú Ben Tohu Ben Tzuf Efratí. Estas últimas dos palabras, Ben Tzuf Efratí, que presta atención, está relacionado aparentemente con la primera parte. Era Tzofim Ben Tzuf Mear Efraim Efratí. ¿Sí? Entonces dice Rashi, Bahí Shehad, Akol Lefi Aseder. Moshe Masar et Torah le Yoshua, Yoshua le Zekenim, Shofet Masar le Shofet, al Sheigia le Eli, Umimenu le Shemuel, que Moshe Yaninu, Zekenim la Neviim. Primero que todo nos dice Rashi, esto nos conecta directamente este primer pasuk con la primer Mishnah en Pirkei Avot que dice Moshe Kibel Torah Misinai, Misarai le Yoshua, Yoshua la Neviim, Neviim la Zekenim, Zekenim la Neviim, Neviim la Anshe Knesset HaGedolá. Acá estamos presenciando este paso entre Zekenim y Neviim. ¿Quiénes fueron los Neviim? Elí y Shemuel Anabí. ¿Elí no viene después o no? No, Elí es antes que Shemuel Anabí. Minaramatayim Tzofim, Sheter Ramoten, Shetzofot Berrot, Zo Ozo. Eran, como dijimos antes, la traducción literal es que había dos montañas que se veían una con la otra. Tzofim es que se ven.
Beyonatán Tirgen Tzofim Mitalmide Nevie. Ya nos empieza a dar un pirush que Tzofim, también ¿qué significa? Los que ven a lo lejos. Tzofim era que este hombre, el Caná, también era alumno de los Tzofim, alumno de los Nevim. Ben Eliú, Ben Tohu, Ben Tzuf. El Caná Leviaya, mi Bené Abiasaf, Ben Korach. Gen Nitiajes Bedibre Yamim. Efratí, Jonatán Tilgem, Betura de Bet Efraim. Targum Jonatán nos habla de que la última parte que habla, que es Efratí, nos habla de también, tipo, de dónde vivía, de Efraim, Efratí. Pero ya antes ya decía Mear Efraim, ¿para qué me vuelve a decir? Entonces allí nos trae el Midrash, Midrash Agadá Efratí Ben Paltín, Abeginus, Adam Hashur, quemó a Piriom Nantaye le Rabbi Shimon, Lashon Gen. Esta última palabra, Efratí, ya no nos está hablando de el lugar a donde vivía, porque ya había dicho Ar Efraim, sino está hablando de una característica de El Caná, que él era Efratí. Efratí significa que era una persona importante, una persona reconocida. Y los Jajamim, la Gemara nos dice que el Caná era tal vez el gadolador, no dice con esta palabra el gadolador, pero era el más importante de la generación y el que, relacionado con Perashat Noach, el Caná no solamente era el más importante de la generación, sino él se preocupaba de intentar que Am Israel se vuelvan a conectar con el Mishkan de Shiloh. El Mishkan de Shiloh era el Bet HaMikdash de la época, ¿sí? Después de Moshe Rabbeinu tuvo el Mishkan 40 años en el desierto. Cuando entraron a Eretz Israel con Yoshua, el Mishkan estuvo en Gilgal. Gilgal era la parte limítrofe, hoy sería quizás una parte del límite con Líbano, ¿sí? En el norte del Mar Muerto, por esa zona está Gilgal. Ahí Yoshua instaló el Mishkan una vez que entraron, pero todavía en Gilgal el Mishkan era móvil, lo dejaron fijo pero era una construcción móvil. Después de 14 años, cuando se conquistó la tierra de Israel, pasaron el Mishkan a Shiloh, que estaba más en el centro de Israel y era más accesible a todo Israel. Y el Mishkan de Shiloh, a diferencia del Mishkan de Moshe Rabbeinu, ya era una construcción de piedra. Era paredes de piedra, era ya una construcción. Lo único que cambiaba, porque no era un Bet HaMikdash, porque el techo todavía era de cuero. Se utilizaba el mismo techo que hubo en el Mishkan de Moshe Rabbeinu, pero la diferencia fue que el Mishkan de Moshe Rabbeinu eran vigas de madera con cortinados, ¿sí? Pues lo armaban y lo desarmaban. El Mishkan de Shiloh ya fue un Mishkan de piedra, una construcción que quedó fijo durante casi 400 años. El Mishkan quedó toda la época de los Shofetim, que dijimos que duró 350 años, estaba el Mishkan emplazado en Shiloh. Pero en la época del Caná, la gente había dejado de ir al Mishkan de Shiloh. ¿Por qué? Como se los adelanto ahora, lo vamos a ver más adelante, al final de los días de Elías Cohen hubo un problema muy grande de corrupción adentro del Mishkan de Shiloh. Él, como lamentablemente pasa muchas veces en la historia, Elí, que era el Cohen Gadol y el Shofet, cuando se hizo anciano, dejó todos los movimientos del Mishkan en manos de sus dos hijos, Hofni y Pinhas, los dos hijos de Elías Cohen. Y los dos hijos de Elías Cohen utilizaron su poder como Kohanim activos, que no habían sido designados como Cohen Gadol. El Cohen Gadol era el papá, ¿sí? Pero los había dejado a cargo a los dos hijos, y ellos provocaron muchas situaciones de corrupción, le daban preferencias a algunas personas, y esto a la gente le trajo una mala sensación y empezaron a dejar de ir al Mishkan de Shiloh. El Caná se había propuesto intentar lograr que la gente vuelva otra vez al Mishkan. Entonces el Caná había hecho una promesa que todos los años iba a ir al Mishkan. En realidad había una mitzvah, la mitzvah de Shalosh Regalim, de que todo Yehudí, hombre mayor de Bar Mitzvah, tiene que ir al Bet HaMikdash, también aplicaba con respecto al Mishkan. Pero la gente había dejado de ir al Mishkan por este problema. Decían, ¿para qué voy a ir? ¿Para ver cosas feas ahí? ¿Para que me dejen de segunda y no acepten mis korbanot? Entonces la gente no iba al Mishkan, pero el Caná se había propuesto solucionar este problema. Entonces a raíz de eso es la historia que vamos a ver con el Caná y sus esposas. Velo sheten hashim, shem ahat Haná, beshem hashenit Penina, Bayi le Penina Yeladim, Ulhaná en Yeladim.
El Caná tenía 2 esposas. Su primera esposa era Haná, conocida por todos por Tefilat Haná. Y la segunda esposa se llamaba Peniná. Bahile Peniná y Eladim, Ulhaná en Yeladim. Su primera esposa había sido Haná. Estuvo casado muchos años y no pudieron tener hijos. Entonces se casó después con Peniná, con una segunda esposa, y tuvo hijos. ¿Cuántos hijos tuvo? El Pasuk no lo dice explícitamente, pero además dice, por un diuk en el segundo Perek, de que Peniná tuvo 10 hijos cuando Haná todavía no había tenido ni un hijo. Peniná significa perla, ¿sí? Los Jamim nos dicen, vamos a ver en unos pesukim más adelante, que Peniná tenía una actitud muy criticable hacia Haná, que en castellano me parece que no existe el nombre parentesco para nombrar a 2 mujeres que están casadas con el mismo hombre. En Ibrit se llama tzaratá, ¿sí? Cuando habían 2 mujeres casadas con el mismo hombre, la relación que había entre ellas 2, así no sé, no es que, yo no sé, cuñadas, no sé qué eran, ¿sí? En castellano, en Ibrit se llama tzaratá, la tzará, que viene justamente porque sufría una con la otra, viene de sufrimiento. Cada una sufría por la esposa del otro. ¿Una palabra nueva? No. Muy bien, tzaratá. Entonces, Be'alá ha'ish aún me'iró, miyamim yamima, leishtahabot, belizboach ladonai tzebaot beshilo. Besham, shene bene Eli, Hofni upinjas, koanim ladonai. Este hombre, el Caná, de su ciudad de Efraín, miyamim yamima, ¿qué significa miyamim yamima? Constantemente era común que él suba al Mishkan, a Shiloh, para hacer un korban a Ashkadosh Baruj Hu. Y ahí en el Mishkan estaban los 2 hijos de Elí encargados en el día a día, que eran Hofni y Pinjas. Hofni y Pinjas, en el Shara Gilgulim trae que eran el Gilgul de los 2 hijos de Aarón HaKohen que habían fallecido, ¿sí? En la inauguración del Mishkan, de Nadab y Abiú. Los 2 hijos, Nadab y Abiú, volvieron en Gilgul, en Hofni y Pinjas, en el Perek Gimal. ¿Sí? Muy bien, en el Perek Gimal, cuando acá todavía no dice que hicieron nada malo, yo se lo adelanté. Cuando en Perek Gimal leamos de adentro lo que el Pasuk cuenta sobre Hofni y Pinjas, Besat Hashem, yo les voy a traer de adentro el Keta de Shara Gilgulim que explica cuál es la relación, pero para que vean solamente una cosa ahora, Hofni y Pinjas son las mismas letras, nada más que Pinjas tiene una samaj, ¿sí? Het Pe Nun Yod, y el otro es Het Pe Nun samaj en vez de Yod, ¿sí? Tenía una relación muy cercana, también en el nombre Hofni y Pinjas, y en el Shara Gilgulim trae cuál era la relación con Nadab y Abiú. Vamos a ver si está en Perek Gimal. Dice Rashi, Be'alá ha'ish. Este pasuk también nos esconde cosas que estaban entre renglones. Be'alá ha'ish lashon hoveu. Allá olé misman moed le moed de Shiloh. Be'alá es como en presente nos dice, y subió el hombre a Shiloh. Perdón, y Pinjas acá es sin yod. A propósito, porque Sí, Pinjas es con exactamente. Sí. Hay un motivo que lo vamos a ver en Perek Gimal, por qué le sacaron de acá la letra Yod a Pinjas y le pusieron una samaj. ¿Sí? De forma constante, el Caná, mi Moed de Moed, subía a Shiloh. ¿Qué es mi Moed de Moed? Uno podría pensar que es de Hag en Hag. Pesach, Shavuot y Sukkot, como era la obligación. Pero vamos a ver que Shiloh, además de subir en los Hagim, tenía una promesa personal de ir constantemente a traer korbanot al Mishkan, como dijimos, el Caná, como dice Rashi, Umidrash Agadá, Baderech Shaya Ole Bashana Zo, lo haya Ole Bashana Ajele, que de Leashmia Israel Beyasu Kemoto. Cada vez que él iba al Mishkan, agarraba otro camino. No iba siempre por el mismo camino. ¿Para qué? Porque cada vez que él iba, le tomaba varios días de viaje, y él paraba en distintas ciudades para tratar de convencer a la gente de que se sumen a él a la peregrinación al Mishkan. Entonces, por eso, está relacionado también con lo que nos dice el Pasuk, Besham Shene Bene Eli Hofni Pinjas.
Ahí, ¿quiénes eran los que estaban activamente siendo los Kohanim del Mishkan? Hofni y Pinhas. Como estaban Hofni y Pinhas, eso hacía que la gente no quiera ir al Mishkan, y esto es lo que estaba tratando de revertir el Caná, yendo muy seguido al Mishkan, y cada vez que iba, agarraba otro camino, como dijo Rashi. Perdón, ¿qué habían hecho? Que la gente no se quería... Por ahora yo dije que había mucha corrupción. ¿Sí? Había mucha corrupción. Vamos a dejarlo ahí, después lo vamos a ver de adentro en el Perequima. ¿Sí? Vamos a ver qué quería convencer. ¿Sí? Claro. No importa, ¿sí? Bueno, vamos a ver de adelante, más adelante el Pasuk nos va a hablar sobre eso. Bahía Yom, Baisbaj el Caná, llegó el día de que el Caná con su familia fueron al Mishkan a hacer el Korban. Benatán le pnina ishto ulhol banea u benotea manot. Ulhaná iten maná ajatapaim. Ki et haná ahev vadonai sagar rahma. Cuando el Caná hacía el Korban en el Mizbeach, le daba, había varios tipos de Korbanot, ¿sí? Fuera de los Korbanot por Averot, se hacía o Korban Olá, que era por los Hagim, o Korban Shelamim, que el Korban Shelamim, algunas partes se quemaban en el Mizbeach, y después se entregaban otras partes y las comían los mismos Yehudim que traían el Korban. Entonces, cuando el Caná hacía el Korban, las partes del Korban Shelamim que correspondían para comer, dice el Pasuk, le entregaba a su esposa Peniná, le entregaba un pedazo de la carne, lejol banea o benotea manota, los hijos y las hijas de Peniná, de él con Peniná, le entregaba a cada uno una porción, ulhaná y ten maná a jatapai, y a Haná le daba una porción doble, una porción más grande del Korban. Et Haná ahev, porque él amaba mucho a Haná, va Hashem sagar rahma, y Hashem le había cerrado el vientre a Haná, no podía tener hijos. Dice Rashi, Bahía Yom, Beabá Yom Moadá, cuando fue el día del Moed que iba a hacer el Korban, Maná Hatapaim, Jolek Had Bahir, a Raúl Kabel Beseber Panim Yafot. Apaim, la traducción literal acá se refiere a una porción doble, una porción grande. Pero también dice Rashi, Apaim viene de Panim, a Raúl Kabel Beseber Panim Yafot. Cualquier persona que le daban, no un costillar, un tomahawk, ¿sí? Un pedazo del Korban doble, ¿sí? Se ponía, te tenía que poner contento, que te dieran preferencia en el Korban, ¿sí? Pero acá había un problema con Haná. Bekiastá tzaratá gam kaas babur har'imá kisagar Adonai bead rahmá. Tzaratá, ¿quién era Tzaratá? Peniná, la otra cosa. Kiastá. No, con nada que ver. ¿Sí? Bekiastá tzaratá gam kaas. La esposa de su marido, o sea, Peniná, la hacía sufrir, ¿sí? Mucho, gam kaas, la hacía sufrir mucho. Babur el imá, pero tenía un objetivo, Peniná, con lo que la hacía sufrir. ¿Cuál era el objetivo? Babur el imá, para pincharla, para hacerla que ella grite en su tefilá Boreolán. Peniná veía que Haná era una tzadeket y que le daba lástima que no tenía hijos. Que se revele. Hijos. Y parece que Haná, tzadeket, hacía tefilá tranquila, tzenuá, en una puntita. Y Peniná decía, no alcanza con esta tefilá. Tiene que gritar más, tiene que sentir más el dolor para que Boreolán escuche su tefilá. Peniná tuvo una actitud, ahora yo le voy a nombrar algunas cosas que cuenta la Guemará, que era lo que hacía Peniná para que sufra Haná. Algunas están meduyakot en el Pespasuk y otras no. Lo que ella hacía era 100% Leshem Shamayim, pero, como se dice muchas veces, el fin no justifica los medios, y la realidad es que el sufrimiento que le provocó Peniná a Haná fue un sufrimiento tan, pero tan profundo internamente en la Neyamá de Haná, que Tefilat Haná, que seguramente la mayoría la leen todos los días después de Kadeshli, ¿sí o no? 100%. Sí, en Batipalel Haná, que Besat Hashem, vamos a ver si llegamos hoy a leer un poco la traducción de Batipalel Haná, es casi toda hecha apuntando a descargar su bronca contra Peniná, ¿sí? Estaba muy, muy dolida Haná por lo que le hacía a Peniná. La Guemará dice, a propósito lo hacía, con un objetivo positivo, pero sin que nadie sepa.
Haná estaba sufriendo Pero con el único terriblemente. propósito de que ella más tefilaba por Exacto, Benedí. ese era el propósito interno de Peniná. Ella se lo tomaba a mal. ¿Qué hacía? Claro, ella no le decía, escúchame, te voy a hacer sufrir para que hagas tefilá. Le hacía la cotura. ¿Qué hacía? ¿Quién sabe qué hacía? Ponele, ¿sí? Una repetición. Rachel y Lea eran hermanas, pero también algo parecido. ¿Viste? Peniná, ¿sabes lo que hacía Peniná? Peniná, a la mañana se levantaban, vivían en la misma casa, compartían casa, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, que me está diciendo que no está tan bueno el ejemplo acá. ¿No te gustó? No, Lea no hacía sufrir tanto. No hacía sufrir. Pero quiso decir como que una tenía muchos hijos y la otra no. Contrario. Y sufría, ¿sí? Peniná, Deja ir la a la mañana se levantaban y Se rompió el dedo. normal, si están viviendo las dos mujeres en la misma casa, mínimo, te bajan que la otra no tiene hijos, traten de pasar desapercibidos. Se levantaba a la mañana y empezaba a hacer espamento. Vamos, se tienen que levantar los chicos, ¿qué pasa? Uy, tengo 10 hijos, no los puedo cambiar a todos. Pasaba la otra, Haná no tenía chicos, está despacito. Y le decía, ¿qué pasa que estás tan tranquila? ¿Vos no tenés a quién cambiar? ¿No tenés a quién preparar para...? Uy, me olvidé, vos estás sola. La empezaba a pincharla así. Te matan hoy. ¿Sí? Yo estoy pegando tiros. Antes Era otra también, época. ¿sí? Así le hacía. Es más, Sí. cuando dice el pasuk anterior que el Caná le sirvió la comida a Peniná, Ulejol Banea o Benotea Manot. El Caná se ocupaba de servirle la comida a todos los chicos porque estaba en la mesa toda la familia sentada. Entonces el Caná servía así el corbán era. ¿Sí? El brasero con todos los pedazos de carne. Y venía Peniná y le decía, no, el Caná, mi amor, mirá todos los hijos que tenemos, al lado de Haná que estaba así, mirá todos los chicos que tenemos, no llegan a servirse. Ahí está, dale ahí, servirle a cada uno, le hacía sufrir. ¿Por qué? Pero el pasuk dice claramente, ¿Y el Caná de qué Babur era Imá. La pregunta es qué Ahora Ahora vamos a ver qué jugaba. ¿Sí? estaba de acuerdo. Babur era Imá. El mío pasuk nos dice, No le dije nada, no seas cómplice. el mío, ¿quién escribió Sefer Shemuel? Shemuel, ¿sí? Shemuel escribió con Nebuá, el objetivo de Peniná era Babur era Imá, para que Haná haga tefilá Boreolam, como dice Rashi, Babur era Imá, Shetitonen, para que se queje, Berabotenu Ambrú, Babur era Imá, Shetitpalel, Beleshem Shamaim Nitkabna, ¿sí? Peniná hacía las cosas Leshem Shamaim, porque a Kadosh Baruj Hu le había cerrado el vientre. Vegenia hace Yaná Beyaná Mide Alotá Bebet Hashem Ken Tajisena Batibke Belotojal. Ahora esto, la única que sabía el objetivo era Peniná, pero esto la quemaba internamente a Haná. Todos los años iban al Mishkan, hacían el Corbán y ella le agarraba bronca y en la mitad de la mesa con toda la familia Batibke se ponía a llorar, Belotojal, no quería comer del Corbán. Todos los años pasaba siempre lo mismo. Bayomerla el Caná y ya. Este año le dijo el Caná a Haná, Lamé tibki, belamé lo tochli, belamé yerá levabej, a lo anojito blaj me asarabanim. ¿Por qué llorás, mi amor? Le decía, Lamé tibki, belamé lo tochli, ¿por qué no querés comer la carne del corbán que yo estoy te ofreciendo? Lamé yerá levabej, ¿por qué tenés el corazón triste? ¿Por qué estás mal? Obviamente que la respuesta era porque no tenía hijos, pero él la quería, vos preguntaste qué papel jugaba el Caná todo esto, él la quería consolar. Entonces le dijo, a lo anojito blaj, me asará manim. Vos, en realidad le decía, vos para mí sos mejor y te quiero más que a mis otros 10 hijos. ¿Sí? Tal vez no me pudiste dar hijos, pero vos sos mi amada. ¿Sí? Hola Simón, ¿empezamos de vuelta para vos? Vení, favor. Sí, porque hay que tratarlo bien porque no sabemos cuánto dura Simón. No hay ninguna calentada, nada hoy. ¿Ya votaste? No, menos mal. Si me dijeras que votaste, te mandaba ahí de vuelta. ¿Sí? El Caná la quería consolar. Haná ya era una mujer grande. ¿Sí? El Haná era una mujer, Haná ya era una mujer grande. O sea, con las esperanzas de que ya tenga familia ya eran casi nulas. Entonces el Caná le quedaba otro que consolarla. Y le decía, yo te quiero a vos. ¿En esa época ¿Sí? también vivían mucho? ¿Cómo? ¿Vivían muchos años? Sí. No, ¿qué es mucho?
120 años. Sí, a esos números sí, no 200 años, 300 años, pero ya era parecido a la expectativa de vida hoy en día. ¿Sí? Entonces le dijo el Caná, ¿por qué no comés? Te estoy dando la carne del corbán. No podés rechazar el corbán. Le decía, sí, porque te duele esto, pero yo te quiero más a vos y vos para mí sos más querida que 10 hijos. Por eso, ¿de dónde salen estos 10 hijos? O sea, los 10 hijos de Peniná. Y el pasuk nos dice, Batakom Haná Ajaré Ajelá Beshiló, Beajaré Yató, Belía Cohen Yosheva la Kisé, Al Mezuzat Ejal Adonai. Se paró Haná después de la comida de Shiló y después que tomaron en Shiló. Y Elía Cohen Yosheva la Kisé, Al Mezuzat Ejal Hashem. Elía Cohen estaba sentado en una silla, en un trono, en la puerta del Mishkan. Ahora, en este pasuk, entre los Mefarshim, el Radak, el Ralbag, hay mucho más que cómo se lee la palabra. Yo leí Ajelá. Hay más que si se lee Ajelá o Ojla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después está la palabra Yató. ¿Sí? No habla de ella, que ella tomó. ¿Sí? Si no, tendría que decir Ojla Yatá, que ella tomó. ¿Sí? Yató no habla de que ella tomó, ¿sí? Sino habla, dice, después de que tomaron, ¿sí? Entonces, Ajelá también es después de la comida, ¿sí? Es como Agilá, ¿sí? Después de la comida. Yató es en plural. Y ¿cómo? Yató. No, Yató es, no sé cómo se dice, la verdad es una vergüenza, no sé cómo se dice en castellano, ¿cómo se dice? El nombre del verbo. No es... Definitivo. No. A ver, Pelín. A ver, por favor, me da vergüenza a mí, yo no lo... Definitivo es comida, tipo, sin conjugar. Claro, como en infinitivo, ¿sí? Ok, ok. Muy bien. No. No importa, estamos todos... El que dice algo le creemos porque no sabe. ¿Qué? Después de tomar... Perdón, me da vergüenza que no lo sé. Después de tomar... ¿Eh? Después de tomar... Claro, no es el verbo conjugado, sin la conjugación del verbo. Oh, No, después de tomar o después de muy que bien. tomar... Sí, Que salgan el video, por favor. sí, ahí ya está. Igual por dictú que es ojalá, Ari. ¿Cómo? Por eso, por las letras es O, pero cambia el significado. ¿Sí? Si dice O o A. Porque fíjense, después en el Rashi los que saben más de Dikduk lo van a poder entender mejor. ¿Sí? Loma piqué, Bealef Hataf Kamatz, Beu Kemo Ajaré Ajol, Beshiló Beajaré Yató. Bealashon no. ¿Entendiste mejor vos? ¿Entendiste ese Rashi? No, pero ajol, tipo, no es ojalá, es otra cosa. Claro, por eso. Cambia la palabra. Claro, por eso no dice Ajol. ¿Sí? Que mole ojla la Shon Lifol. ¿Sí? Beelía Cohen lo lleva al Kisé. Dice Rashi, yo dije recién que era una silla que era un trono. Así dice Rashi. Oto Ayom y allá va el Kisé Gadol. Ese día se sentó en una silla, en un trono. Shenitmaná Shofet al Israel. Ese día, además de ya ser el Cohen Gadol, ese día lo habían nombrado el Sanedrín, lo habían nombrado a Elía Cohen, a Gadol, lo habían nombrado como Shofet de Israel. Entonces estaba sentado al Mezuzat Ejal Hashem. Se paró Haná, después que terminó la comida del Corbán. Vehi Marat Nafesh, Batitpalel al Adonai Ubajot Ibke. Entró adentro del Mishkan y le empezó a hacer una tefilá a Boreolam mientras lloraba. El Malvin explica, para que entendamos los pesukim que vienen, en esa época la gente no había hacerle tefilá a Boreolam directamente. Así como vieron que hoy en día normal van a pedirle al tzadik que haga tefilá por mí. La persona está enferma, le pide a un tzadik que haga tefilá. ¿Sí? La gente normalmente iba al Bet HaMikdash y se dirigía al Kohen Gadol o a los Kohanim para que el efecto del Corbán, que el Kohen Gadol le dé una verajá. Esto es lo normal. No era normal que venga alguien y se sienta con la fuerza para que Hashem escuche directamente sus tefilot. Lo normal era que pedirle al Kohen Gadol que cuando él hace el Kohen, cuando él hace el Corbán, que él haga tefilá para mí. Esto es lo normal. Haná hizo algo raro. Para la época estaba el Kohen Gadol sentado, ella pasa por al lado del Kohen Gadol, entra dentro del Mishkan y empieza a hacer tefilá independiente. Todo esto ya empezó a levantarle las antenas a Elí y decir, Uli, ¿qué es esto?
una persona una persona y una mujer que entra directamente a hacer tefilá, esto no es normal en nuestra época. Ni siquiera los hombres lo hacían. Normalmente le pedían al Cohen Gadol que haga tefilá por ellos, ¿sí? O en una mujer. Y encima, menos todavía, era menos normal en ella época. Veía Marat Nafesh, ella estaba muy amargada, se la veía amargada. Batitpalel al Adonai ubakot ibke. Le hizo tefilá a Hashem mientras lloraba. Y su tefilá fue la siguiente: Batidor Neder. Hizo un Neder, un juramento. Va a tomar. Adonai Tsebaot. Imraot ir'e be'oni amateja. Uzhartani velot tishkach et amateja. Benatata le'amateja zera anashim. Untativ le'Adonai kol yemei hayav. Umorá lo ya'ale al roshó. Hizo un juramento Haná a Boreolam y le dijo: Hashem Tzebakot, si verías mi sufrimiento, mirá mi sufrimiento, mirá, presta atención, apiadate de mi sufrimiento, Beonía Mateja, del sufrimiento de tu servidora. Uzhartani velot tishkach et amateja. Acordate de mí, no te olvides de la necesidad mía de tu sirviente. Benatata le amateja zera anashim. Le vas a dar a tu servidora, que 3 veces vamos a ver por qué dijo 3 veces la palabra amateja. Beonía amateja, lo tishkach et amateja, benatata le amateja. Zera anashim, que tener descendientes, hombres. Y yo juro que si me das un hijo, un tatib la Hashem kol yemei hayav, se lo voy a entregar, te lo voy a entregar a vos, Hashem, toda su vida, humoralo y ale al rollo, y no le voy a cortar el pelo toda la vida. Haná quería hacer acá una promesa que sea parecido a Shimshon. A Shimshon se le presentó un malaj y le dijo a la mamá, le dijo: vos vas a tener un hijo, vas a quedar embarazada, vas a tener un hijo, y él va a ser Nazir Olam, va a ser Nazir desde el embarazo, de adentro de la panza. Acá no era Nazir Olam, porque mientras si llegaba a quedar embarazada no es que iba a ser Nazir, porque la mamá de Shimshon, ella también se tenía que cuidar de no impurificarse, no tomar vino, etcétera, porque en el embarazo ya se llamaba que tenía un Nazir adentro. En este caso no, pero fue un juramento que ella aceptó sobre esa misma, que si Hashem le da un hijo, ella asume que su hijo va a ser Nazir. Acá no dice Nazir, dice que no le va a cortar el pelo, pero claramente es que no le va que va a ser Nazir, que no se podía cortar el pelo. Dice Rashi: Hashem Tzebakot, Lama nitiahed Shem Zekan. ¿Por qué acá lo nombró Hashem como Tzebaot? Amra lefanab, Ribono shel olam, Shene Tzebaot barata beolameja. Ha'elyonim lo parim velo rabbim velo metim. Atachtonim parim berrabbim umetim. Akadosh Baruj Hu, vos creaste 2 tipos de creaciones en el mundo, 2 Tzebaot, lo espiritual y lo material. Las creaciones espirituales no se multiplican, no tienen hijos los malajim, pero tampoco mueren. Las personas tienen hijos y mueren. Y manimin atachtonim, eye pare berrabá umeta. Si a mí me consideras como un ser humano, dame hijos y después muero. Veimanimin a elionim lo amut. Y si no me das hijos, es porque soy como un malaj. Bueno, entonces quiero vivir eternamente. Por eso dijo Hashem Tzebakot, nombrando Hashem es el que maneja las legiones, las creaciones del mundo. Zu matzati bagadash Rabbi Yossi Galili. Berrabotenu darshu bemasejet berachot ma shedarshu. Adhena lo haya adam shekarao lakadosh baruch hu Hashem Tzebakot. El akach amra lefanav. Ribono shel olam. Mikol Tzebaot shebarata beolameja. Kashe beeneja liten li benechad. Imraot ir'e rabotenu darshu bo bemasejet berachot ma shedarshu. Allí nos trae acá la derashá que le trae la Gemara Masejet Berajot. Masejet Berajot, nosotros sabemos que la tefilá que hizo Haná, la Gemara Masejet Berajot aprende Kama il Getarabata, muchas alajot importantes de cómo se hace la midá, se aprendieron de la tefilá que hizo Haná en este momento. ¿Sí? Entonces hay un daf entero de Masejet Berajot, parece que daf Lamed Gimel, no me acuerdo justo dónde es. Un daf entero de Masejet Berajot que hace de allá y cada palabra de estos pesuquín que estamos leyendo sobre cómo hizo tefilá Haná.
Entonces, este que dice Rashi que Rabotenu Darshu Madashe Darshu, dice que Haná dijo Hashem Tsebakot y Raot Tir'e. Haná le hizo una tefilá muy fuerte a Boreolam. Le dijo, Hashem, vos no creaste nada alfadi en el mundo. Todo lo que creaste tiene una utilidad. Todas las creaciones. Y una de las creaciones que creaste son los pechos de la mujer para amamantar a los hijos. Y a mí me creaste mujer y me diste pechos, no tengo hijos para amamantar. ¿Para qué? ¿Me creaste alfadi? Por eso le dijo Hashem Tsebakot, dice, vos sos el Dios que creaste tantas cosas, todas tienen una utilidad. ¿Y qué? ¿Mi cuerpo no lo creaste con esa utilidad? Raotir la Gemara dice peor todavía. ¿Qué es lo que le dijo a Kadosh Baruj Hu? Raotir es, en realidad es la forma de hablar de la Torah, ¿no? Y Raotir si ver vas a mirar. La Gemara dice, un Rab decía, es la forma de hablar de la Torah. Dibra Torah Belashon Bnei Adam. Imraotir. Pero hay otra explicación en la Gemara que fue como una amenaza que hizo Haná. ¿Qué es Imraotir? Imrao, parecido. Si no me lo das, te obligo a dármelo. ¿Cómo? Muy bien. Le dijo, Imraotir. Si vos me mirás a mí, te acordás de mí, te apiadás de mí, todo bien. Y si no, vas a ver lo que voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Vos escribiste en la Torá que está Perashat Sotá. ¿Sí? La Perashat Sotá, que cuando un hombre desconfiaba de su mujer, le prohibía encerrarse con un hombre en algún lugar, y si la mujer lo hacía, le daban de tomar mesotá. Y si la mujer era inocente, no había hecho nada malo... Voy a esperar a que se encierre con un Kia. No. propósito. No. Normalmente no se hacía eso. ¿Sí? Normalmente... Escuchá, yo te voy a explicar. La Torá está hablando de un caso de una pareja, que estaba mal la pareja, y la mujer empezó a tener actitudes equivocadas. El hombre empezó a desconfiar de la mujer, empezó a ser celoso, y vio que esta hablaba con uno, hablaba con otro, y vino y le puso los puntos y le dijo, escúchame, no quiero más escuchar estos rumores familiares, que esto y que lo otro, y le puso un límite, y resultó que de repente reciben testigos de que efectivamente a la mujer la vieron en algún lugar encerrada con un hombre, pero no se sabe lo que pasó ahí adentro, ¿sí? Entonces, la Torá, si no hay edim, si no hay testigos de que pasó algo prohibido, no se puede aplicar un castigo. No sabemos lo que quizás entrar a tomar un café. Escuchá, no te maquines la cabeza, escuchá. ¿Sí? No me imagino. Puede ser tranquilamente que fueron a tomar un café, ¿cómo sabemos? Es el único caso de toda la halajá de que Akadosh Baruj Hu utilizaba un medio no convencional, ¿sí? No se utilizaban testigos porque no se sabe, no hay testigos de lo que pasó ahí adentro, y se le da de tomar el mesotá, este líquido. Y si efectivamente adentro de la habitación lo único que había pasado es que tomaron un café y no hicieron nada prohibido, la Torá dice, mejor dicho, hay una opinión en la Gemara que hace de allá del pasuk de la Torá, que por la vergüenza que pasó la mujer, de que sospecharon de ella y que al final no había hecho nada malo, iba a quedar embarazada y iba a tener varones, ¿sí? Realidad Zahar. Entonces, Haná estaba amenazando a Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Por eso la Gemara dice, Haná y Tijá de Barín que la pemala. Jugar al filo, ¿sí? Al límite de cómo ella hablaba. En la cornisa. La cornisa, sí. Lo que dice que Peniná logró el objetivo. Exactamente, Peniná logró el objetivo. Ahí no es una vergüenza, porque todos tenían las que no puede tener harían lo mismo. Y no es que pasa tanta vergüenza a la mujer, porque ella no le importa tanto su vergüenza. Lo hizo a propósito. Pero no le importa su vergüenza aparte. Ella Estoy dispuesta. Claro, los demás sí, digamos. Por tener un hijo varón hubieran hecho Sheakol ni eso. Aviva. La fórmula ¿Sí? Zera Anashim está pidiendo, no estoy pidiendo hijos nada más. No solamente estoy pidiendo hijos. No solamente estoy pidiendo hijos, sino estoy pidiendo Zera Anashim, Tzadikim. Como debe tomar Vishne Anashim Tzadikim, Anashim Hashubim. Como debe tomar Anashim Jajamim Beyedoim. ¿Sí? No estaba pidiendo simplemente hijos. Quiero hijos importantes. Quiero hijos Jajamim. Pero hay una Gemara que dice que ella en realidad pedía Anashim ni alto ni petizo, ni rubio ni morocho. Dame a alguien que pase desapercibido.
Acá se aprende también de no pedir hijos que sean tan sobresalientes para que no Ishletu Baem Ain Hara. ¿Sí? Benatativ la Hashem Shier Raúl le titó la Hashem. Quisiera un hijo que sea Raúl de entregárselo a Boreolam. Humorá, Tirgem Yonatán, un Marbat Enash lo TV Aloy. Que no tenga miedo de las personas. Humoralo y Ale Roshol. Literalmente significa que no se va a cortar el pelo. No va a haber filo en la cabeza, no va a cortar el pelo. ¿Está bien? Que aparentemente significa que va a ser nazir. Entonces hay tres opiniones. Una opinión es literal, ella dijo que iba a tener un hijo que va a ser nazir. Otra opinión dice, no, Shemuel no fue nazir. Solamente prometió esto de cortar el pelo. ¿Sí? Tercera opinión, que es la que trae acá el nombre del Targum, Rashi, que Morá no es de cortar, ¿sí? de filo que va a cortar el pelo, sino de temor. Que sea un hombre que no tenga temor del que dirán. Él va a tener que ser el conductor de Am Israel, que no se deje llevar por lo que dicen la opinión pública, las estadísticas, ¿sí? Que él tenga claro lo que tiene que hacer y que no se deje llevar. No sé. No. ¿Sí? Ahora todo esto, Beayakir Betalit Palel Ifne Adonai, Beeli Shomer et Pia. Todo esto estaba Elí, el Cohen Gadol, el Shofet, estaba sentado en el trono y ya le pareció raro que esta señora lo pasó derecho, se pone a hacer tefilá, de la nada, se queda mirándola, y ve que pasa el tiempo, Beayakir Betalit Palel Ifne Hashem, pasaba tiempo, seguía haciendo tefilá delante de Hashem, Beelí, Shomer et Pia, y Elí se puso a mirarle la boca. Bejaná, y medaberet al libá, rak sefatea naot, bekolalo y llamea. ¿Cómo estaba haciendo tefilá Haná? Estaba en una puntita, movía los labios, sefatea naot, bekolalo y llamea, pero no se escuchaba la voz. ¿Sí? Movía los labios y no sacaba voz de la boca, no se le escuchaba la voz. Y eso provocó que Elí, Baihashebea Elí le Shikora, Elí dijo, entró una borracha, se comió el corbán, tomó vino, se emborrachó y se metió dentro del Mishkan a hablar de tipo borracha, porque ve una señora que le pasa, no se imaginó que estaba haciendo tefilá, sino mal le piden al Cohen que haga tefilá por el pueblo. Y encima pasa derecho y está moviendo los labios sin sacar voz de la boca. Pensó que era una borracha, ¿sí? Que vio borracha. ¿Qué está haciendo esta señora? Dice Rashi, Shomer et Pia, Metzapé, Matai Tafsik, Kachtir que Moyo Natán, Beelí Orihla Tetifzó. Elí se puso y se quedó esperando hasta que termine. Shomer la Shonam Taná, que Mo Shamar et Adabar, Lotishmor al Hatati. Se quedó esperando. Baihasheba Elí li Shikora. Baihasheba Elí li Shikora. Shelo Ayur Regilim li Palel Belajash. Hasta ese momento no era normal que la gente haga tefilá de esa forma en silencio. Como sabemos de que no existía la midá todavía. De ahí salió la midá, ¿no? De ahí se aprenden las salahot que después... ¿No había estado la Mishkan? ¿No había ido? ¿Cómo? No había ido al Mishkan. Al Mishkan, sí. Pero había amidá, está bien. no había tefilá. ¿Y el Cohen cómo Sabemos hacía? que... El Cohen, todos que le pedían al Cohen cada tefilá. Sí. ¿El Cohen cómo hacía? En voz alta. Había La tefilá se hacía en voz alta. No había un texto de amidá. Sabemos que hasta Anshe Knesset Akedolá, ¿sí? Fueron los que establecieron la obligación de hacer amidá con un nusach de amidá. Hasta ese momento, hasta antes que Anshe Knesset Akedolá establezcan el texto de la amidá, cada yehudí, a donde estaba, cumplía la mitzvah de hacerle tefilá a Hashem, haciéndole pedido de lo que él sentía que necesitaba en ese momento. Estás trabajando en el local y querés que entren clientes, te parabas y decías, Hashem, por favor, manda clientes, ¿sí? Entonces, cumpliste con la mitzvah de tefilá, ya está. El que estaba en la mitad del campo ayer, con esto se cumplía la mitzvah de tefilá. Pero ¿qué pasa? Está bien, es verdad que no estaba mal, este era el ideal. Ese es el ideal. Le gusta, la gente quiere. Perfecto. Como no estaba mal, tampoco está mal. Ese es el ideal de tefilá que tenemos que lograr nosotros también. Nada más que en esa época había korbanot, y el corbán, cuando se hacía el corbán también en el Bet HaMikdash, abría las puertas del Shamaim para que entren las tefilot de Am Israel, cada uno donde esté. Cuando en Sheikh Knesset Akedolá vieron
que empezó a dejarse de hacer los korbanot los últimos años antes de la destrucción del Bet HaMikdash, ya no había más korbanot, tuvieron que establecer un nusach, un texto de tefilá, que tenga dos cosas. Primero que todo, que en el texto de la Midá incluya todos los pedidos que pueden estar necesarios para el pueblo de Israel. Y segundo, lo hicieron codificando letra por letra y palabra por palabra para que pueda abrirse las puertas del Yamaim sin korbanot. No soy, vos vas a hacer una tefilá, vas a decir, Hashem, mandá clientes, sí, pero está cerrada la puerta. ¿Sí? Para abrir la puerta hoy en día, tenés que hacerlo con el nusach de la tefilá, con el minyan, con kavanot, todo a ver si logramos abrir las puertas para que Akadosh Baruj Hu escuche nuestras tefilot y nos responda. ¿Sí? Pero el ideal es, además de la midá, hacer la tefilá tuya. ¿Sí? Pedirle a Boreolam, dentro de la midá incluso, cumplimos con el texto de la midá. ¿Sí? Pero el ideal de la kavaná tiene que ser, dentro del texto de la midá, agregar un pedido mío para que sea una midá personal, ¿sí? Que no sea mitzvot anashim melumadá. Pregunta, ¿qué es lo que dijo la Jonathan? ¿Qué estaba esperando? ¿Que hable? Que termine. No, que termine. Claro, no, pensé que termine. quería ver si decía en voz alta. Que termine. Haná se ve que verdaderamente tenía que hacer tefila así. O sea, si todo el mundo hacía tefila de otra manera, ¿por qué justamente aprendemos de Haná y de no todo el resto? Haná fue nevi, por cómo se le respondió la tefilá, una vez que le contestó Elí. Ahora vamos a ver cómo le respondió su tefilá. Y Haná después fue una neviá, fue una de las profetas, de las 7 profetas que tuvimos en Am Israel. Entonces la Gemara aprende de Kama Ir Getagivir. Muchas alajot se aprenden de cómo Haná hizo la tefilá. Cuando terminó de hacer tefilá, Vayomer Elea Elí, Admatai Tishtakarin, Asiri Dienech Mealaich. Cuando terminó de hacer tefilá, la agarra Elí y le dice, ¿hasta cuándo va a estar borracha? Sacate el vino, casi queda feo. ¿Sí? Vayomer Elea Elí, Admatai Tishtakarin, ¿hasta cuánto te vas a emborrachar? Asiri Dienech Mealaich, sacate el vino, basta de vino. Batán Haná Batomer, Lo Adoní. No, perdón. Estás equivocado. ¿Ella tomaba? ¿Por qué? No había tomado. No, pero en general tomaba, que tipo siempre te emborrachaste ahora. No, la vio ahora. Dice que es una forma de decir, es una forma de decir. Admatai no es cuánto tiempo vas a estar. ¿Sí? Batán Haná Batomer, Lo Adoní. Sí, pero acá yo lo estoy pasando, hay cosas que están repetidas las dos. ¿Está bien? ¿No? Está bien, muy bien. Está repetida las dos, pero Rashi acá nos trae más midrashim de la Gemara que el Metzudá. Escuchá, escuchá. ¿Sí? El Metzudá acá está trayendo mucho traducción de palabras y Rashi está expandiendo más los midrashim de la Gemara, por eso lo estoy haciendo ahora con Rashi. ¿Sí? A diferencia de Yoshua. Batán, Haná Batomer, Lo Adoní. No, perdón, no soy ninguna borracha. Y ya que Yat Ruach Hanoji, soy una mujer sufrida. Beyain Beshechar Lo Shatiti, no tomé una gota ni de vino ni de cerveza. Vaishpoch et nafshi lifnei Hashem, vine a tirar mi alma, ¿sí? A hacerle tefilá a Boreolam, ¿sí? Y ahora sí, a pedido, ¿sí? A pedido de Ezequiel, dice el Metzudá, Baeshpoch, Ratzalomar, Al titmal más de Sefatay, Naot bekolilo ishma, que a lo lifnei Hashem eshpoch nafshi, umali learim kol leashmi'a lezulat. Cuando le dijo, Belifnei Hashem, Baeshpoch et nafshi lifnei Hashem, estoy vertiendo mi alma delante de Hashem. Vos decís, ¿por qué no grito? Porque estoy hablando con Hashem. Hashem no necesita que levante la voz, Hashem me escucha igual. No necesito que nadie me escuche. ¿Sí? Pero Rashi, volvemos a Rashi. ¿Sí? Rashi nos dice cuando le dijo Lo Adoní, no, mi señor, estás equivocado, que no estoy borracha. También le habló fuerte a Elí. Lo Adonataba de Barazé. Galita beatzmeja, she'en ruach hakodesh ore aleja. Shetera she'en y shekorat yair. Y como sos el shofet del Kohen Gadol, no tenés ruach hakodesh. Vos no, si tenés ruach hakodesh, ¿no sabías que yo no soy borracha? ¿Sí? Yo te iba a hacer una pregunta del principio, cuando vos dijiste que Cora tenía nebuá. ¿Está bien? ¿Sí? Hola, yo por eso te iba a hacer una pregunta, cuando arrancaste, cuando dijiste que Cora sabía lo de Shemuel.
no sabía la nebuá exacta qué Shemuel era, porque me dijiste ¿Cómo? cuando dijiste de Cora, que Cora sabía que iba a tener Claro, Shemuel. esto dice, ¿No sabía no, exacto? No, Ah. Enoi Tato se equivocó, él vio una nebulosa de algo bueno que iba a salir de Las él. nebuot entonces no son exactas, ¿no? No, la nebuá, primero que todo la nebuá exacta fue la nebuá de Moshe Rabbeinu. Aspaclaría Meirá. Segundo, los demás Nevi'im tenían nebuá que tenían que después interpretarla y dependía de la categoría del Naví cómo interpretaba. Tercero, Ruach HaKodesh no es nebuá, ¿sí? Ruach HaKodesh es un nivel mucho más bajo que nebuá, que era como visiones de futuro, Percibida. sin, claro, era una percepción que no era una nebuá clara. ¿Está bien? Entonces acá, ¿por qué lo está criticando? No, tenía Ruach HaKodesh. Claro, Podía sí. ser que esté viendo otra cosa. Esto es lo que dijo, ¿qué fue? Dijo, no necesariamente tenían que saber todo, ¿sí? Al titenet amateja lifne bat belial kimerov sihri bekasi dibarti adena. No tomes a tu señora, a tu amá, a tu sirvienta, lifne bat belial, como si fuera una cualquiera, porque todo esto que yo hablé y que hice tefilá es de tanto dolor, ¿sí? De tanta furia que tengo, que me viene cargando peniná, todo lo que me viene cargando de dolor y de furia, esto fue lo que me provocó la tefilá, de cómo la hice, de todo corazón. Eso es lo que dice Hashem. No, esto está diciendo ella a Elí. A Eli, no a Hashem. No, a Elí, ahora está hablando ella con Elí. Si Eli no escuchó la tefilá que hizo. Por eso le dice, no, ¿qué te pensás, que soy una borracha porque no escuchabas mi voz? Estoy así porque estoy destruida sentimentalmente. Estoy haciendo tefilá solo a Boreolam, no quería que nadie me escuche. No te pienses que soy una borracha. Vayan Elí, le dijo Elí, Vayomer leji le shalom. Beelohe Israel y tenet shelatech asher sha'alt me'imo. Le dijo Elí, anda tranquila, leji le shalom. Hashem, el Dios de Israel, te va a otorgar lo que vos le pediste. Echelatej, asher sha'alt me'imo. Sí. Allí dice Hassan, ayer Te dice yo, Eli, que se va a cumplir el pedido. Yo creo que cuando hablamos de Robaya, de Arroyado, pecados que se cuidan, que se cumplen. Como que. O sea, si le dijo Eli que se va a cumplir, decimos Masmik que se va a cumplir y listo. ¿Cuál es la pregunta? Por el pareja nada, no sé qué. No, Eli era la Ulaja. Bueno, por la Ulaja de Eli va a tener un hijo. No debería ser así. No entendí la pregunta. Dice que no por la tefilá de Haná, por la verajá de Eli. Dice. Pero no entiendo cuál es la pregunta. ¿Para qué Haná se te Eli le dijo que se le va a contestar lo que pidió. Pero no, para, yo repito lo que vos estás diciendo. Vos estás preguntando, ella ya sabemos que tuvo un hijo. ¿Quién dijo que el hijo fue por la tefilá de ella? Quizás fue la por tefilá de Eli. ¿Por qué no le alcanzó la verajá de Eli para y que no se diera la verajá? Claro, por eso. Mucho ruido. Cuando vio que murmuraba y contaba una Le dice, ayer va a cumplir tu pedido. ¿Sí? Por eso, no, por eso. Pero por eso, hola. Fue una lengua. Digo que se escuchó No, su que tefilá. digo que no entendí. Que Haná hizo tefilá, ¿sí? Ella dijo, yo necesito llorar, necesito tener una punta a llorar a su tefilá con Hashem. Vino Elí, dijo, ¿qué estás haciendo acá? Le dijo, no, esperá, no estoy borracha. Hice tefilá porque estoy muy dolida por lo que me pasó. Vino Elí y le dijo que por delante conteste la tefilá. ¿Sí? No es que ella primero le fue a pedir una tefilá a Elí y después dijo, bueno, ya está, hago tefilá porque quizás la de él no sirve. ¿Sí? Fue como se fueron dando los hechos. Cuando te dije, no entiendo que estás preguntando porque así se dieron los hechos. ¿Sí? Vamos al último pasuk. Batomer Tinza shivhateja gen be'eneja bateleja isha le darka batohal upanea lo hayula od. Esta mujer Haná le dijo Tinza shivhateja gen be'eneja. ¿Sí? Seguí haciendo tefilá por mí, es como decir así. Tinzás, que te caiga bien esto que pasó ahora, que me dijiste que se cumpla tu tefilá. Le dijo, Levaqueya le Rahamim, seguí pensando en mí cuando yo me vaya, seguí haciendo tefilá por mí. Batereja y ya le acá, Haná se fue, Batojal.
y ahí quiso comer del corbán. Se sintió reconfortada. Ahora quizás si viene, contesta lo que decís vos. Después de ella hacer tefilá y escuchar que Elí, el Cohen Gadol, el Shofet, el Naví, le dijo que Hashem escuche tu tefilá y te la responda, ya está, se quedó tranquila. Ahí tuvo el Muná Batojal y quiso comer ahora el corbán porque ya estaba tranquila. ¿Sí? Upanea lu ayulaod, ¿sí? Y ya no tenía más la cara como la tenía antes de amargada. Ya se empezó a sentir reconfortada y sabía de que si el Naví, si el Cohen Gadol, el Shofet, le dijo, Hashem va a escuchar tu tefilá, tuvo el muná de la que la tefilá iba a ser respondida. Baruch Adonai Leolam, amén, amén. Sí, que ella no había tomado. Sufrimiento. Por eso lo dice, ella comió, ella tomó. Después que comió, después que tomaron